Mi Cinema Paradiso, el podcast del Verdi, un juego cinéfilo realizado por Eduardo de Vicente y Joan Rey. Nuestro invitado de hoy es un experto guionista, productor y director vasco que ha trabajado mayoritariamente en Aragón y que ha firmado comedias y sobre todo documentales que le han valido múltiples galardones. Además, compagina esta actividad con la de profesor de cine y televisión. Su carrera se inició en 1995 como productor del irónico corto de ficción Un hombre con suerte, sobre un tipo que descubre que es seropositivo y no sabe cómo explicárselo a su esposa. La verdad es que es heterosexual y algo machista, pero todo pinta que su afición por las mujeres de pago podría haber sido la causa. Pero ¿cómo puede ser que esto me ocurra a mí? Con tanto drogata que hay por ahí y tanto maricón, que me tenga que pasar a mí. ¡A mí! Un tío con su mujer, con sus 2 hijos, que cada día me rompo los cuernos currando como un cabrón. Si es que a uno... ¿Qué coño? Si es que me gustan las tías. 2 años más tarde debutaría como guionista del largometraje Chevrolet, sobre un destartalado coche de lujo que sirve de refugio a diversos personajes como un drogadicto, un vagabundo o una prostituta. Mira, quedan 2 oficinas en el barrio y bien situadas. Mi Renault y tu Chevy. Mi Renault y tu Chevy. Tu Chevy, una golosina. La mierda de peta, tío. No te preocupes, coño, que esta noche nos pasamos por el túnel a ver al turco. Y así se te quita el canguis, hostia. En el 2001 se atrevió de una vez por todas a dirigir y lo hizo con el cortometraje El corazón de la memoria, donde Che Telera era un hombre que regresaba a su pueblo natal para reencontrarse con su hermano gravemente enfermo y al que hace años que no ve. Tanto tiempo ocultando sentimientos. Tenía que ser duro, el fuerte, el mayor. Tanto me protegí de los demás que me olvidé de mí mismo. Quizá por eso me fui distanciando de nuestro pueblo y quizás por eso, no sé hace ya cuánto, te di la espalda. En el 2008 descubrió el camino del documental con la cinta para televisión El último guión, Buñuel en la memoria. En el mismo recorría los países donde había vivido el cineasta de Calanda en compañía de su guionista habitual, el francés Jean-Claude Carrière, y su hijo Juan Luis Buñuel. Yo lo dije, no es un libro de memorias, es un retrato que yo me gustaría hacer. Un día alguien va a hacer una película sobre nosotros dos, hablando de Buñuel, que etcétera. Es una muñeca rusa. En el 2010, los Goya llamaron por primera vez a su puerta y fue nominado en la categoría de corto documental por Un Dios que ya no ampara, sobre un aragonés que viaja desde Zaragoza hasta el Moncayo buscando respuestas sobre la discapacidad de su hijo. Cuando esperaba el nacimiento de mi primer hijo, comenté con la familia y los amigos que si todo salía bien, lo celebraría subiendo a la cumbre del Moncayo, la gran montaña que se levanta solitaria cerca de donde confluyen Aragón, Castilla, La Rioja y Navarra. Algunos meses después de aquella caminata, Daniel no evolucionaba a un ritmo normal. No seguía el calendario habitual que marca cada uno de los avances de un bebé. Cada vez que veía el Moncayo me torturaba la idea de haberlo ascendido bajo una impresión errónea. Aquella celebración se volvía contra mí como una cruel ironía. Así que una mañana salí de casa dispuesto a pedir cuentas a la montaña mágica. En el 2015 probó suerte con la comedia más disparatada, Bendita Calamidad. Hablaba de un par de pobres diablos con problemas económicos que planean solventarlos secuestrando a un poderoso constructor. Pero un error provoca que su víctima sea nada menos que el obispo de la diócesis. Secuestraría a alguien que tuviera mucha pasta. Te lo estoy diciendo en serio. El terrorismo yihadista irrumpe en las fiestas de Tarazona. ¡Esto es un secuestro! ¡Alá es grande! ¿Qué te he visto, joder? ¿Qué te he visto? Vete a la mierda. ¿Pero para qué queremos secuestrar nosotros al obispo de Tarazona?
Pero estaba claro que el destino le había dirigido por la senda del documental y así, en el 2018, firmó Arizmendiarrieta, El hombre cooperativo, un film que incluía dibujos animados y retrataba la figura de un sacerdote laboralista vasco que creó un gran grupo cooperativista en Mondragón e influyó positivamente en la vida de muchas personas. La economía debe estar subordinada a la política y el situar a la persona en el centro y no a la economía en el centro. Lo que yo hago, promuevo, quiero o deseo es el desarrollo del hombre. Para ilusionarte, para desarrollar, para crear. Dio sentido a nuestras vidas. Siguiendo en esta línea, cambió un poco de registro y se fijó en los artistas. Y en 2019 rodó un hermoso trabajo sobre Luis Eduardo Aute, titulado Aute Retrato, donde mostraba las diferentes facetas a las que se dedicó: compositor, cantante, escultor, pintor, poeta y cineasta. Una radiografía poliédrica de un experimentador y creador tan infatigable como querido, que acababa con un memorable concierto de homenaje al maestro. Y fue nominado a los Goya y a los Forqué. Muy buen dibujante, buenísimo. ¿Es un buenísimo pintor? Pintar para mí más que nada es una terapia. Ha sido un poeta absolutamente excepcional. La humanidad de nuevo se divide en dos bloques, en gente hija de puta y gente de puta madre. Hace cine, un cine además muy personal. Unas películas originalísimas y fantásticas. Quería dirigir cine de pequeño y siempre dije, bueno, no me quiero morir sin rodar un largometraje. Yo creo que es el que mejor canta de todos nosotros. Pero lo mejor estaba aún por llegar y 3 años después se ocuparía de un aragonés universal, José Antonio Labordeta, cantautor y político, que pronunció un famoso discurso en el Congreso que no podremos olvidar jamás. No sé cuántas veces va usted a Teruel en un coche lento, no con guardaespaldas, a esas velocidades que van ustedes, ¿no? Yo voy tranquilamente. Pero hombre, yo voy tranquilamente, pero ¿no puedo hablar aquí o qué? Coño, a ver si no puedo hablar aquí. A la mierda, joder. Estoy hablando con el ministro y no con ustedes. Estoy hablando con el ministro y no con ustedes. Ustedes están habituados a hablar siempre porque aquí han controlado el poder ustedes toda la vida. Y ahora les fastidia que vengamos aquí las gentes que hemos estado torturados y roturados por la dictadura a poder hablar. Eso es lo que les jode a ustedes. Coño, y es verdad, joder. A la mierda. El film se subtituló Un hombre sin más y resaltaba, más allá de su personalidad artística, su lado más íntimo y privado, con la colaboración de su mujer, sus hijas y sus nietas. Y por fin se alzó con los 2 premios que tenía pendientes, el Goya y el Forqué, en la categoría de Mejor Documental. Con este documental lo que queremos conseguir es que se conozca al Labordeta más familiar, más íntimo, más personal. Este viaje lo vamos a realizar a través de mi memoria, de la de mis hijas y de mis nietas, y también de la de todos aquellos que lo quisieron y lo admiraron. Y así llegamos a nuestros días, cuando acaba de estrenar el reivindicativo Eloy de la Iglesia adicto al cine, en el que destaca a un cineasta maldito que se definía como drogadicto, homosexual y comunista. Un director valiente y arriesgado que se atrevió a abordar en plena transición democrática temas jamás vistos en la filmografía nacional, con películas como El Diputado, Navajeros o El Pico. Eloy es conocido como el director maldito del cine español. Él siempre hacía lo que le daba la gana. Él era absolutamente libre. Provocativo, reivindicativo. Es que es una rareza. Es una rareza por su valentía, es una rareza por su lenguaje, es una rareza por su tema y es una rareza sobre todo por su ambición. Mis películas no son más que un reflejo de cómo yo soy, cómo yo pienso. Entonces eso escandaliza a la gente porque son actitudes atípicas. Él era un espejo de los grandes infiernos de la sociedad. Hablamos de Gaizka Urresti, un realizador que se mueve con soltura en el terreno del documental más emocionante, pero que también tiene una cierta debilidad por la ironía y el humor presente en algunas de sus obras. Vamos a darle la bienvenida y descubrir su criterio de selección. La verdad que ha sido todo un reto elegir 5 películas de todo el catálogo de A Contracorriente. Cuando recibí el listado daba vértigo, tanto por el número de películas, casi 3.000, como por la cantidad de ellas que me hubiera gustado destacar de algunos de los directores más importantes de la historia del cine y de mi historia personal, como Wim Wenders, Woody Allen, Bergman y tantos otros. Por ello, finalmente, no sé si esta selección son las 5 mejores películas del catálogo, pero sí
algunas de las que cuando leí sus títulos más me han sugerido un recuerdo personal, una reflexión sobre el cine que me gustaría compartir con vosotros. Vamos allá. En A Contracorriente están algunos de los más brillantes películas de los últimos 25 años de la carrera de Woody Allen. De todas ellas, y sin ser especialmente original, quería destacar Match Point, ¿no? La primera que realizó lejos de Estados Unidos cuando buscaba la financiación que no encontraba allí en Europa, ¿no? Recuerdo cuando en los 80 solíamos decir que Woody Allen era un gran director con grandísimas películas, pero que le faltaban alguna obra maestra, ¿no? Quizás estábamos siendo tremendamente injustos, porque tenía películas como La Rosa Púrpura del Cairo o Annie Hall que han ido creciendo con el paso del tiempo. Pero cuando se vio Match Point, sin duda teníamos la sensación que era una obra maestra, ¿no? Porque sin renunciar a esos tonos de comedia tan característicos, había construido una tragedia casi griega a través de ese personaje patético del tenista que busca mejorar su vida y en el que se muestra cómo la vida tiene, el azar forma parte de nuestra vida y cómo una bola que caiga de un lado a otro pues puede cambiar el sentido de nuestra existencia. Luego hizo grandes películas como Midnight in Paris, pero realmente Match Point fue un hito en la carrera de Woody Allen. Lo cierto es que Woody Allen hace un tiempo que está de capa caída, pero no cabe duda que Match Point es una de sus últimas grandes películas. Un implacable drama social con más intriga que humor sobre un ambicioso profesor de tenis que hará lo posible y lo imposible para colarse en la selecta alta sociedad británica sin importarle las consecuencias. Pero al final el azar lo cambiará todo. Aquel que dijo más vale tener suerte que talento, conocía la esencia de la vida. La gente tiene miedo a reconocer que gran parte de la vida depende de la suerte. Asusta pensar cuántas cosas escapan a nuestro control. En un partido hay momentos en que la pelota golpea el borde de la red y durante una fracción de segundo puede seguir hacia adelante o caer hacia atrás. Con un poco de suerte sigue hacia adelante y ganas. O no lo hace y pierdes. Otro director que me marcó profundamente a finales de los 80 y principios de los 80 es Krzysztof Kieślowski, el polaco que se hiciera muy popular posteriormente con la trilogía de Francia, azul, blanco y rojo. Unos años antes había dejado su auténtico testamento cinematográfico en una serie de televisión de 10 episodios que indagaba sobre los grandes temas universales del hombre, utilizando como enganche narrativo los 10 mandamientos de la Biblia. Me refiero al Decálogo de Kieślowski. Yo primero pude ver en cine los dos que se estrenaron en salas como largometrajes, el No amarás y No matarás, y ya desde su primera visión vi que eran unas películas muy especiales que yo creo que marcaron mi mirada hacia el cine. Luego, posteriormente en los 90, en la 2 de Radio Televisión Española, se pudo ver toda la serie, los 10 episodios de 50 y tantos minutos, que los grabé y luego años después me los pude comprar. Y la verdad que es una serie de televisión que es puro cine, a la que recurro de cuando en cuando a revisitar para incluso buscar inspiración de cómo contar y de temas a los que referirme, ¿no? El Decálogo fue un espléndido trabajo para televisión de Krzysztof Kieślowski, autor también de La doble vida de Verónica. En 10 capítulos utilizaba los enunciados de los 10 mandamientos para darles la vuelta, dejando de lado la religión y contar historias relacionadas con ellos. Y en A Contraplus tenemos la suerte de poder disfrutar de toda la serie al completo. Un compendio reflexivo y muy humanista. ¿Por qué se muere la gente? Depende. Una enfermedad, un accidente o por vejez. Quiero decir que... ¿qué es la muerte? La muerte. El corazón deja de latir. La sangre no llega al cerebro. Todo se para en seco. Y eso es todo. Ya está. ¿Y luego queda algo? Queda lo que hayas hecho. La memoria de lo que has hecho o quién eras.
Pero además del cine de autor, como espectador también me gusta disfrutar con películas de género, ¿no? El cine también tiene que ser en momentos una forma de evasión y disfrute epidérmico, que además en algunos casos, cuando reflejan grandes temas o grandes personajes como forma de entretenimiento, pueden ser unas películas redondas, ¿no? Pudiera parecer que en A Contracorriente no tendría este tipo de cine cabida, pero hay que recordar las estupendas comedias francesas de su catálogo, y en este caso querría destacar una película de acción y de terror zombie coreana que me parece muy entretenida y trepidante, que es Tren a Busan, de Jang Sun-ho. Esta es una huida por la supervivencia en un tren que va de Seúl a Busan cuando un virus zombie asola la población y en paralelo progresivamente los pasajeros del tren cada vez se van contagiando, además del resto del país. Las películas que pasan en un tren son un género en sí mismo, ¿no? Y desde los inicios del cine aportan una unidad y una tensión que podríamos considerar muy cinematográfica. Además, recuerdo haber visto esta película en mi casa una noche durante la pandemia, lo cual lo hacía todavía más interesante. La coreana Train to Busan es una película entretenidísima, repleta de acción, vibrante y giros inesperados, donde nunca sabes quién va a ser la próxima víctima. Vamos, como si fuera una versión coreana y zombie del Coloso en llamas. Y haberla visto en pandemia tiene su morbo, la verdad. Y en A Contra Plus también podréis hallar su precuela animada, Seoul Station, y su continuación, Península, y así podréis daros un festín de muertos vivientes. Disculpe, creo que ha subido al tren una persona muy rara. Una pasajera necesita asistencia médica en el coche 11. ¿Qué pasa? ¡Deprisa, corran, por favor, corran! Cielo, no te muevas de aquí. ¿Por qué no hay nadie? ¡Ayúdenme! Ahora querría mirar más hacia el cine nacional y especialmente destacar un documental que egoístamente me hubiera encantado haber hecho a mí. Se trata de Semilla del Son, de Jaume Bentancur. Para muchos de los que vivimos los 80 como jóvenes, Santiago Auserón es sin duda una figura indiscutible gracias a su grupo Radio Futura, pero además su figura se engrandeció cuando lo disolvió por emprender un viaje personal y musical a la música negra y a los sonidos africanos de América Latina. En el documental vemos a un Santiago Auserón que va con su guitarra recorriendo pueblos de Cuba, acercándose a músicos desconocidos a los que él admira, buscando esos orígenes de la música negra en nuestra cultura, y me sorprendía sobre todo la humildad con la que se presentaba como un pequeño juglar español, aprendiz de esos maestros, en lugar de presentarse como la estrella musical que es, ¿no? Semilla del Son es un reportaje poco conocido sobre los viajes del líder de Radio Futura, Santiago Auserón, ya convertido en su alter ego, Juan Perro. Una road movie, película de carretera, en la que transita por Cuba buscando las raíces de su música y la influencia del jazz de Nueva Orleans. Vale la pena echarle un vistazo. Vengo de una generación educada en la herencia de la música negra norteamericana. Y la industria fonográfica internacional condicionó nuestros gustos musicales desde la infancia. Andando el tiempo caímos en la cuenta de que había música negra y mestiza en nuestra propia lengua. Eso nos llevó a visitar Cuba en la primera mitad de los 80 y a descubrir sus músicas populares, la invención del personaje de Juan Perro, trovador eléctrico mestizo de bluesman y sonero, me ayudó a asimilar el influjo cubano. Bueno, por último, permitirme un ejercicio un tanto de vanidad egoísta y que destaque de todo el catálogo una pequeña película producida por mí. A Contracorriente no suele tener cortometrajes porque en los cines, ya sabemos, no tienen cabida, son raras excepciones. En este caso se trata de la última película de ficción que rodara el maestro Carlos Saura poco más de un año antes de fallecer, Goya 3 de mayo. En el 2021, mi amigo, el siempre añorado Jaime Fontán, productor ejecutivo de Aragón Televisión,
nos ofreció a Adolfo Blanco de A Contracorriente y a mí coproducir junto a él esta película tan singular en la que Carlos Saura recreaba el famoso cuadro Los fusilamientos 3 de mayo de Goya, y durante 5 días en pandemia, con limitaciones, en Teruel pudimos disfrutar de la ilusión con la que Carlos Saura movía los más de 50 figurantes para recrear este cuadro, y fue un privilegio poder producir a una figura clave de nuestro cine, y yo creo que ese fue el motivo por el que tanto Adolfo como yo dijimos que sí, independientemente de cómo quedará. Es una película que yo creo que queda para la historia y que con el paso de los años irá creciendo. Tengo que agradecerte esta recomendación porque la verdad es que no conocía este corto y me ha impresionado mucho. Goya 3 de mayo arranca con unos grabados que te ponen la piel de gallina para después reconstruir con actores los minutos previos al famoso fusilamiento de 1808, con la angustia de las futuras víctimas antes de la famosa imagen final. Una pequeña joya que supuso uno de los últimos legados que nos dejó el gran Carlos Saura. Atención, apretez vos armas. Acógeles en tu reino y perdónales todas sus faltas. In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. ¡Feu! Pues nada, ahí tenéis mis 5 propuestas dentro del catálogo de Contracorriente Plus. Espero que lo disfrutéis lo mismo que yo he disfrutado volviendo a recordarlas. Y nada, un feliz año a todos, llenos de paz, amor y buen cine. Querido Gaizka, ha sido un placer escuchar tus recomendaciones con directores que ya son clásicos modernos, como el Woody Allen de Match Point. Aquel que dijo más vale tener suerte que talento. Conocía la esencia de la vida. O el Kieslowski, el Decálogo. ¿Qué es la muerte? La muerte. El corazón deja de latir. La sangre no llega al cerebro. Todo se para en seco. A los que añadimos unos gramos de acción con Train to Busan. El tren no puede continuar su viaje. Semilla del Son, el periplo cubano de Santiago Auserón. No entiendo por qué España olvidó los mejores tesoros de Cuba. La gente hermana, la lengua, la memoria del mestizaje y un mapa musical fascinante. Y la escalofriante recreación de Goya, 3 de mayo. Te deseamos mucha suerte en tus trabajos futuros que proyectaremos con suma devoción en nuestro Cinema Paradiso.